Después del recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes, directivos y profesionales a mejorar la educación. Muy bienvenidos a otro capítulo de Después del Recreo. En este nuevo episodio nos enfocaremos en un tema muy interesante y también muy práctico a la vez, que tiene que ver con la cultura escolar y cómo esto se ve en prácticas específicas y específicamente cómo los cambios en la cultura escolar pueden generar impactos importantes en el aprendizaje de los estudiantes. Para esto hablaremos con Aarón Ruminot, quien es jefe de cultura escolar del Colegio Puente de Maipo en Puente Alto. Se trata de una entrevista que será dividida en dos partes. Este episodio se enfocará principalmente en cómo Aarón nos cuenta cuál ha sido el proceso de su colegio de decidir que la cultura escolar es un foco importante para luego llegar al aprendizaje de los estudiantes. De esta forma, nos cuenta cuáles son las creencias a la base que tiene su establecimiento respecto a la importancia de la cultura. Intentaremos de llegar a una definición de qué es cultura escolar y cómo ésta puede impactar en aspectos muy prácticos del quehacer educativo. Por ejemplo, cómo esta cultura se puede materializar en prácticas y cosas que se pueden ver en concreto en el establecimiento. Luego, en un episodio posterior, expondremos la segunda parte de la entrevista donde Aarón nos cuenta más en específico y en concreto cuáles son aquellas estrategias de liderazgo que les permiten en su establecimiento monitorear y visualizar y además acompañar a sus profesores en torno a cómo aplicar la cultura escolar, por ejemplo, mediante rutinas, procedimientos y hábitos que se van formando en los estudiantes. Ahora, sin más demora, vamos a la conversación. Mucho gusto, Aarón. Muy feliz de que hayas aceptado esta invitación. Un tremendo privilegio poder entrevistar personas que están ahí en el terreno y creo que va a ser súper potente que muchas personas te escuchen. Eso, primero para partir, quiero que se presenten ustedes dos primero. No sé si quieres partir tú, Pilo, un poco a qué te dedicas y por qué estás aquí. Mi nombre es Pilar Merino, yo soy tutora del programa de formación de líderes instruccionales de Actus y acompaño actualmente al Colegio Puente Maipo y buscamos aquí justamente poder potenciar el rol de los líderes, poder ayudar, más que ayudar, es poder entregar ciertas estrategias de liderazgo a las personas que están a cargo de los colegios y que sean ellos también que los puedan transferir. Finalmente, ¿para qué? Para poder mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Perfecto. Aarón. Súper. Mira, yo soy Aaron Rubinot. Actualmente me desempeño como jefe de cultura escolar. Pertenezco al Colegio Puente Maipo, el cual está bajo el alero de la Fundación Nocedal. Nosotros estamos ubicados acá en la comuna de Puente Alto, en el sector de Bajos de Mena específicamente. Mm. Entonces, dedicamos este año a la cultura dentro del establecimiento. Y bueno, agradecer enormemente a ustedes dos por esta invitación. Sin duda alguna, el poder transmitir esta experiencia, que ojalá, espero así sea, sean valiosas para aquellas personas que van a recibir este podcast, este mensaje. Buenísimo. Aarón, ¿nos puedes contar primero un poquito más de tu colegio, quizás un poco más el nivel de vulnerabilidad de los estudiantes, algunos desafíos, algo muy general? Como te comentaba hace poco, nosotros pertenecemos a la Fundación de Educación Oceal. La fundación tiene actualmente 4 colegios, 2 de varones y 2 de niñas. Los primeros 2 son el Colegio de Hombres Nocedal y el segundo es Almendral. Y luego tenemos los siguientes 2, que es Puente Maipo y el Colegio Trigales del Maipo. En el Perfecto. caso particular, que es el que trabajo yo, Puente Maipo, es el segundo colegio de varones de la fundación. Nosotros somos un colegio bastante joven, de hecho, más que joven, somos un niño. De hecho, este 2024 vamos a cumplir 10 años. Y algo muy bonito es que este 2024
precisamente se conjuga con algo que, digamos, es muy significativo, que egresa la primera generación de estudiantes. Nosotros somos un Mm, colegio técnico y profesional, nivel medio en programación, y estos estudiantes de cuarto medio A y B, que finalmente son los primeros estudiantes que con los que abrió el establecimiento por allá por el año 2014 aproximadamente, entonces van a ser los primeros egresados. Ellos, sin duda han vivido todo el proceso histórico de lo que ha sido la construcción de Puente Maipo y sin duda nos genera mucha ilusión. Entonces, somos un colegio muy jovencito. súper. Oye, ¿y tú cuánto tiempo llevas en este colegio? Mira, yo llegué en el año 2017. Yo inicié acá en el Colegio Puente Maipo como profesor de asignatura. Mi especialidad, yo soy perdón, soy profesor de lenguaje y comunicación de educación media, ya esa es mi especialidad. Entonces, yo en ese año 2017 ingreso al establecimiento. Al año siguiente, el 2018, se me plantea el desafío de tomar una jefatura de curso, ya que en esa época tomé, recuerdo yo, un quinto básico que para mí fue todo un desafío porque obviamente, digamos, si bien es cierto, yo me puedo habilitar para dar clases hasta cuarto básico eventualmente, pero es todo un desafío trabajar con niños tan pequeñitos. Mm. Ya, entonces adopté ese desafío, gracias a Dios me fue súper bien, enganché muy bien con los apoderados, con los estudiantes, hicimos cosas bastante interesantes en lo académico también y en lo formativo. Y luego el colegio de forma natural empieza a crecer. En esa época éramos muy poquitos profes, yo diría que no alcanzábamos a ser más de 18 en total, entonces éramos muy pequeñitos como equipo docente. Y año a año empezaron a abrirse nuevos departamentos y la necesidad fue pidiendo, o sea, digamos, la cantidad de alumnos fue pidiendo, ¿verdad?, que se abrían Ay, departamentos, nuevos roles de la institución. Y perfecto. ocurre en el año aproximadamente 2019, don Oscar Garrido, que es el subdirector académico actualmente, bueno, ha sido siempre el subdirector académico acá de la institución, junto con don Miguel Arce, que es nuestro director, me plantean que se hace necesario que exista la figura del jefe de departamento de estudio. El jefe de departamento de estudio es lo que quizá en otros colegios comúnmente conocemos como el UTP, ¿no es cierto? Que es el de la Ya, unidad técnico-pedagógica. perfecto. Y es allí donde inicio esta aventura, ya de ahí, desde esa fecha, 2019, ya dejo de tener, digamos, la tarea de profesor jefe, me dedico 100% a departamento de estudio, con algunas horas aula también. Ya. Pasan los años y bueno, ahí viene todo lo que ustedes muy bien conocen, que sin duda podemos profundizar, que es la pandemia, y este año 2023, el que acaba de pasar, en diciembre, don Miguel, eh, tenemos una reunión y me plantean otra necesidad que tiene que ver con la cultura escolar. Y actualmente, este 2024, soy el jefe de cultura escolar, por lo tanto, dentro de este rol, también somos bastante pequeñitos. Si Colegio Puente Maipo es un niño, cultura escolar hoy es un bebé, Mm. que sin duda alguna tiene, algunos literalmente tiene solamente unos meses de vida, pero creo yo que a pesar de que tiene muy poquitos meses de vida, el empuje, las ganas y el empeño que se le ha puesto a esta nueva tarea dentro de la institución compensa por mucho quizá este pequeño tiempo dentro de la cultura Puente Maipo. Perfecto. Oye, y a propósito de eso mismo, de tu rol como jefe de cultura escolar, cuéntanos un poquito más en qué consiste esto de ser jefe de cultura escolar, también un poco por qué nació esa necesidad y cuáles son, digamos, los objetivos de esto, de la cultura escolar, digamos, como de liderar la cultura escolar. Porque puede que sea nuevo para algunas personas que probablemente no en todos los colegios está este rol, obviamente. Sí, absolutamente. Y comparto contigo, quizá muchas personas desconozcan y aunque tú no lo creas o suene contradictorio, también para nosotros es nuevo. Ya nosotros este año 2024 fue que se aperturó, digamos, esta nueva función, esta nueva línea de trabajo. Y si yo te pudiera decir cuál es la función, el rol o el objetivo que tiene este cargo, creo yo que es que de alguna u otra manera en la comunidad educativa se materialice todo lo que tiene relación con el proyecto educativo institucional. Es decir, Ya. todo el proyecto educativo, el PI, que de alguna u otra manera muchos entendemos que
proyecto educativo es un documento, es el corazón de la institución donde están plasmados los valores, las creencias, están plasmados, ¿verdad?, desde la visión antropológica, filosófica, humana, ¿verdad?, de las personas, pero muchas veces ese documento queda anidado y simplemente es un documento más de los muchos que pueden existir en una institución. Entonces la pregunta fue, ¿cómo nosotros tomamos este documento, que insisto, es el corazón, es el motor, digamos, teórico de nuestra institución, y cómo lo materializamos, cómo lo vivimos? Y de Mm, alguna u otra manera, nosotros como institución creemos que el rol del jefe de cultura escolar es que tanto Tío Dago, que es nuestro portero, ¿verdad?, que le tenemos mucho cariño, hasta el director del establecimiento, don Miguel Arce, vivan y exuden, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con esta cultura que están los valores, las creencias, la misión, la visión de la institución. Entonces, de alguna otra manera, eso es el jefe de cultura. Vivamos la cultura y plasmemos aquello que nosotros decretamos como institución. Harold, Ahora, dime, sí. una pregunta. ¿Y cómo impacta esta cultura escolar en el aprendizaje de los estudiantes? Mira, esa fue una pregunta muy interesante que también me la plantearon los profesores, ¿ya? Porque también para nuestra comunidad educativa fue nuevo este mm, rol y de alguna u otra manera siempre hemos planteado que cuando uno presenta un proyecto, presenta una forma de trabajo que quizá es nueva, puede generar mucha inquietud y es muy razonable, e incluso también puede generar una resistencia dentro de las instituciones. Y mm. eso es algo que es natural que ocurra y no pasa nada. O sea, está muy bien que haya inquietud de resistencia por parte de los miembros de la educación, de los profesores. Ahora, en ese sentido, Pilo, creo que cuando a los profesores se les presentó la forma de trabajo, y uno de los aspectos más relevantes, creo yo, que tuvo que ver con esta explicación teórica de esa mirada de la neurociencia. Es decir, cómo aprenden los niños. Y de Mm. alguna otra manera creo que uno de los elementos que fue muy lapidario para que los profesores le hiciera mucho sentido tiene que ver con algo que se llama la memoria de trabajo. Mm. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos firmemente que la forma de trabajo, rutinas, procedimientos, que las podemos, digamos, ahondar y ustedes me preguntan en qué consiste más adelante, si lo estiman pertinente, tiene que ver con esto, es decir, cómo nosotros como institución, como comunidad, como cultura de colegio, tratamos de liberar memoria de trabajo, es decir, que el estudiante se centre en lo importante. Es decir, que cómo logramos nosotros como cultura que los estudiantes aprendan más y mejor y durante la mayor cantidad de tiempo que dicta o dura una clase dentro del colegio. Entonces, eso es básicamente lo que de alguna otra manera nosotros planteamos a los docentes. Perfecto. ¿Y cómo llegan a esa conclusión, digamos, inicial de que la forma de impactar en los estudiantes tenía que ser, al menos este año, desde la cultura escolar? ¿Cómo se da esa conversación y decir, ya, en realidad nos tenemos que enfocar incluso con un cargo nuevo a ese nivel de materializar este proyecto en prácticas concretas, digamos, que se respire esa cultura? Para responder esa pregunta, creo que es pertinente remontarse un par de años anteriores. Y esta pregunta la he respondido en reiteradas ocasiones, ¿ah? Y me encanta contarla porque en realidad creo que es muy importante recordar lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. En esa medida, por ejemplo, siempre he pensado que el colegio tuvo un antes y un después en el año 2019, en el segundo semestre. Allí hubo un tema, un cambio. ¿Por qué se debió? Mira, pueden ser muchas hipótesis, pero en el segundo semestre hubo un cambio, hubo un desajuste cultural, quizás, no sé, por la efervescencia social, política, quizá, de lo que ocurría Ya. en esa época, ¿no? Del estallido social. Y sin embargo, yo creo que el knockout, así como lo vivimos nosotros, lo vivieron seguramente muchos establecimientos a nivel nacional, incluso en el mundo, ¿verdad? Lo que fue la pandemia, o sea, pensar que en el Claro. año 2019 nosotros iniciamos, ¿verdad? Las clases, perdón, 2020, perdón, iniciamos las clases y estuvimos una semana y fracción, fue muy, muy corto el tiempo que estuvimos y luego de Mm. eso la autoridad sanitaria, ¿verdad? Nos envía de vuelta a las casas y allí se generó un fenómeno en paralelo
como les contaba, nosotros somos un colegio muy joven, muy pequeñito, y año a año nosotros teníamos la necesidad de contratar nuevos profesores. Estamos hablando entre 5 8 profesores porque crecían, aumentábamos un nivel, ¿verdad?, año a año, y de alguna otra manera la especificidad de las asignaturas también invitaba a que hubiesen profesores especialistas. También eso implica que algunos profesores también se van, tienen otros proyectos, etcétera, etcétera. Y después cae el año 2000, ¿verdad? 21, o tenemos algo muy similar, ¿verdad? Con la pandemia, finalmente son 2 años. Y después nos encontramos en un colegio donde al menos el 75% de los profesores nunca había pisado el colegio. Entonces Wow. era como muy curioso eso, porque finalmente te das cuenta que más de la mitad del cuerpo docente es nuevo, no había pisado el establecimiento, no nos conocíamos más allá de ciertas reuniones virtuales que habíamos realizado, y por lo tanto, de alguna u otra manera, la parte de cultura, la parte de rutinas, procedimientos que hoy que vivimos a flor de piel, era algo totalmente irrelevante, porque lo que importaba en ese minuto era asegurar la conectividad y la continuidad Claro. del proceso educativo del estudiante. Entonces, ahí claramente que fue todo un tema y claro, se fueron diluyendo ciertas formas de trabajo, Mm. ciertas formas de concebir, ¿verdad? La cultura, los tratos, los procedimientos, cómo vamos a resolver ciertos conflictos. Nos encontramos con un colegio nuevo, 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 nuevo. Entonces, eso de alguna u otra manera impactó bastante y ahí es donde nace la pregunta a fines del 2023. De alguna otra manera, bueno, ¿cuáles son las necesidades? ¿Cómo estamos como colegio? ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué fuimos? ¿Qué somos y qué queremos ser? Perfecto. Entonces, en esa línea de ideas, es que en el año 2023, en diciembre, don Miguel me llama, lo recuerdo muy bien, fue un día sábado, fue muy curioso, ¿ah? Bueno, una pequeña anécdota, que te llame el director un día sábado, digamos, dije, ¿qué pasó acá? O sea, algo ocurrió, entonces ahí él me llama, me dice, mira, reunámonos, quiero conversar contigo, y ahí él me dice que está, digamos, tiene ciertas inquietudes, las cuales, digamos, compartía plenamente en relación a al cómo era el colegio, cómo fuimos y cómo estábamos hasta la fecha. Y ahí él plantea este tema de que quiere repotenciar la cultura, quiere repotenciar lo que fuimos, quiere de alguna otra manera que estemos más alineados, ya como equipo docente. Yo creo que eso fue una de las cosas que se fueron diluyendo, esa alineación. Es decir, que en palabras muy sencillas, de alguna otra manera, todos hablemos del mismo lenguaje, ya, Ya. y nos conectemos bajo las mismas ideas. Y ahí, bueno, me pide una propuesta de trabajo en relación a lo que yo entendía por cultura, y es allí, bueno, en años anteriores, digamos en el 2019, justamente yo estaba cursando el diplomado de líderes instruccionales, y creo que y ahí fue uno de los módulos de cultura escolar, además de las palancas de liderazgo que había leído, entonces más o menos tenía un poquito de teoría encima en relación a lo que era la cultura, y en función de ello, más la experiencia vital que vivimos acá en el colegio, es que se hace la propuesta de lo que iba a ser cultura escolar. Eso fue como el proceso a grandes rasgos, digamos. Excelente, súper. Oye, y bueno, tú, para retomar un poco, el concepto de cultura escolar en el fondo ya lo entienden con este foco en materializar, digamos, lo que está en el proyecto educativo institucional en, digamos, prácticas concretas, y mencionaste esto de las rutinas o procedimientos. Entonces, yo quiero ahora que, también para que los que nos están escuchando, como estén todos en el mismo concepto y sepan de lo que estamos hablando, ¿a qué nos referimos en este contexto cuando hablamos de rutinas y procedimientos? ¿Por qué son tan importantes en esto que estamos hablando sobre la cultura escolar? Perfecto, mira, nosotros, como te comentaba, bueno, dijimos de qué manera, de alguna otra manera, concretamos este tema de la cultura, ¿no es cierto? Y primero nosotros hicimos un pequeño diagnóstico, es decir, de alguna otra manera se juntó el cuerpo directivo con los mandos medios, el mando medio con vivencia escolar, jefe de formación, bueno, hasta ese entonces no existía el jefe de cultura como tal,
pero se juntaron distintos estamentos y levantamos entre nosotros mismos un pequeño diagnóstico. Se dio una discusión bien interesante. Esto fue posterior a que los profesores se fueran de vacaciones en el enero del 2024, y es allí donde de alguna otra manera, digamos, dentro de estas propuestas de trabajo que te comenté que le planteé al cuerpo de dirección, nace, ¿verdad?, que la rutina y procedimiento iban a estar al servicio de la cultura escolar, donde de alguna otra manera nosotros dijimos que la rutina básicamente son ciertos procedimientos muy concretos, medibles, observables, que se ejecutan, ¿verdad?, dentro de la comunidad educativa, los profesores, y de alguna otra manera tributan ya a los valores y creencias, ¿verdad?, de nuestra institución. Y con eso, de alguna otra manera, íbamos, y así fue, digamos, lo que creímos firmemente, que iba a apalancar de alguna otra manera que se genera un buen clima de aula y que fuera propicio, pero efectivamente, para que se ejecutaran mejores clases. Y con esto, la hipótesis es que se generan más y mejores aprendizajes. Entonces, cuando hablamos de rutina, hablamos de ciertas acciones que realiza el profesor con los estudiantes y que el foco está en liberar memoria de trabajo para que el estudiante no se preocupe de lo que de aquello que está en el exterior, los distractores, sino que entremos, ¿verdad? Hagamos, por ejemplo, un corte respecto de que el recreo es recreo, toca el timbre, ejecutamos ciertas acciones muy concretas. Por ejemplo, nosotros tenemos una rutina que se llama rutina de vuelta del recreo, donde los estudiantes tienen que hacer, ¿verdad?, bajo ciertos comandos, ¿verdad?, que le pide el profesor, ejecutar ciertas acciones concretas, y luego, ¿verdad?, ingresamos a la sala para comenzar desde el minuto uno, literalmente, a trabajar en lo que hay que aprender durante esa jornada, que en este caso particular, cuando entran a la sala, generan una cera hora para aquellos que, digamos, auditores, digamos, las personas que van a Ujú. escuchar. La cera hora básicamente es una actividad muy concreta que puede ser una pregunta, en la cual, ¿verdad?, puede estar relacionada con la clase anterior o con el objetivo de la clase del día, y que de alguna otra manera va calentando motores, digamos, desde el punto de vista intelectual para preparar al estudiante para lo que se viene más adelante en la clase. Entonces, eso son muchas más rutinas, por cierto que sí, más procedimientos, Sí. pero de alguna otra manera empujan y apalancan lo que tiene que ver con los aprendizajes. Por lo tanto, una cosa clave para nosotros como institución es que las rutinas nunca son un fin. No es la rutina por la rutina, sino que Mm. básicamente es que la rutina es un medio para algo mucho más importante. Y para nosotros, ¿qué es más importante? Que los alumnos aprendan más y mejor. Entonces, esas también son una de nuestras creencias que las tenemos muy arraigadas. El estudiante tiene que aprender más y mejor y se le tiene que dar lo mejor en cada minuto. Cada minuto cuenta, básicamente. Perfecto. Oye, déjame solo hacer un paréntesis porque yo sé perfecto lo que comentas de que en el fondo uno de los criterios es saber cómo funciona la memoria de los estudiantes y uno de los fundamentos de por qué son tan importantes las rutinas tiene que ver efectivamente con lo que dijiste de liberar memoria de trabajo. Digamos, para los que nos están escuchando y quizás no estén tan familiarizados con eso, tiene que ver con que la memoria, ¿cierto?, está se puede decir que está dividida, dividida, digamos, en memoria de trabajo y memoria de largo plazo. Y en el fondo la memoria de trabajo es la parte de nuestra memoria que está constantemente recibiendo información del entorno, está en sus pensamientos de qué voy a hacer en un rato más, cómo resuelvo este problema. Entonces, en el fondo la lógica de que los estudiantes ya sepan de antemano qué rutina y cómo hacer esa rutina va a hacer que no estén pensando en, ah, ya, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que poner atención en la indicación nueva que me va a dar el profesor. Que quizás cada clase van a estar pensando, ah, el profesor de lenguaje empieza así su clase y a veces empieza así, entonces no sé bien qué esperar de la situación. En cambio, claro, lo que yo entiendo es que esta lógica de rutinas comunes que los estudiantes ya conocen va a hacer que ya sepan exactamente lo que tienen que hacer y no usen ese tiempo adicional en otra cosa. Quiero terminar la primera parte de esta entrevista leyéndoles una cita del libro Enseña como un maestro 3.0. En este libro, Doug Lemov se refiere explícitamente a la relación entre las rutinas, procedimientos y hábitos con el aprendizaje de los estudiantes. De esta forma, quiero darle fuerza a lo que acaba de contarnos Aarón. Una consecuencia de que la memoria de trabajo sea al mismo tiempo poderosa y limitada es la comprensión de que cada tarea que se realiza con una carga mínima sobre la memoria de trabajo permite usar la capacidad restante para algo más importante. Esto también explica por qué formar hábitos es tan fundamental para aprender.
hacer que las actividades cotidianas comunes y corrientes sean suficientemente familiares como para llevarlas a cabo sin tener que pensar en ellas, hace que nos sea más fácil hacerlas y por lo tanto aumenta la probabilidad de que la realicemos. Y significa que podemos usar nuestras mentes para pensar en mayor profundidad, al mismo tiempo que las llevamos a cabo. Su alarma suena justo antes de que amanezca y su mano golpea el botón repetir alarma. Está en un estado semidespierto, pero poco después está de pie frente al lavamanos, con el cepillo lleno de pasta de dientes. Ahora la ducha está corriendo, probablemente esté operando en base al hábito, a medida que su cerebro somnoliento intenta enfrentarse al nuevo día. Hace lo que hace porque eso es lo que hace. Sus acciones ocurrirán más lentamente y requerirán de mayor fuerza de voluntad y memoria de trabajo si esas acciones no fueran ya un hábito, o podrían no ocurrir en lo absoluto. Una rutina conocida le permite no recurrir a su fuerza de voluntad para esas acciones, lo que permite destinarla a algo más. Curiosamente, la investigación sugiere que la fuerza de voluntad efectivamente es así delimitada. Bien, con esto me despido y espero que escuchen la segunda parte de la conversación. También cualquier duda o reflexión al respecto pueden enviarme directamente un mensaje y estaré encantado de recibirlo y escribirles.